to the Ozone y bienvenidos a un nuevo episodio de A Window to the Score, en el que vamos a irnos a los principios de todo. Y conmigo, como todos los programas, está Javier Millán. Hola Javier, ¿qué tal estamos? Hola, muy buenas, encantado de nuevo de estar aquí en este nuevo programa. Además, tú lo has dicho, hoy vamos a hablar de los inicios de la música de cine, con los grandes de la música de cine, que yo creo que es un programa, seguro que estaréis de acuerdo conmigo, que hay que reivindicar porque es un tema que se olvida mucho, sobre todo en los conciertos de música de cine y en otros medios, porque siempre se nos llena la boca con compositores contemporáneos, pero siempre se nos olvida de la importancia de muchos de los nombres que van a salir aquí. Y qué mejor para acompañarnos en este viaje que Conrado Salabarder. Bienvenido a Window to the Score. Hola Juan, hola Francisco Javier. Hola, ¿qué tal? Bueno, decir que Conrado es el capitán o comandante, ¿verdad?, de ese gas atlántico llamado Mundo BSO, que es la mayor web que existe sobre bandas sonoras. Yo acudo a esta web constantemente para referencia, tanto en la documentación de mis libros como en programas de radio, porque es un auténtico lugar, una biblioteca de Alejandría, ¿verdad?, donde hay mogollón de información. No, pero bueno, en fin, sí, simplemente Sí, yo sí. agradezco. Bueno, Francisco Javier y yo nos conocemos de muchas colas en conciertos y de muchas veces. Sí, evidentemente, en fin, él conoce muy bien lo que es Mundo BSO y lo que es el espíritu de Mundo BSO. Y efectivamente es un gran transatlántico de donde cabe todo, o sea, desde el entretenimiento, lo divertido, la diversión, hasta las cosas más sesudas, más de reflexión y todo eso. Entonces pero Mundo BSO para mí es una palabra, es pasión, es pasión. Y esa pasión, ahora en noviembre haremos 20 años, y esa pasión es que no decrece, es que crece. Y entonces, con aciertos, con errores, con cosas que funcionan muy bien, con cosas que no funcionan tan bien, pero navegamos así, sí. Pues vamos a empezar ya a meternos en materia con una aclaración. Una aclaración que viene de los inicios del cine mudo y por el cual hay mucha gente que a mí me ha preguntado que por qué nos llamamos A Window to the Score en lugar de A Window to the Soundtrack. No es lo mismo. The Soundtrack en una película engloba todo. Sonido de ambiente, diálogos, es la pista de sonido, es el audio definitivo. Nosotros somos Score, que es la parte musical, y por eso nos llamamos así. Y esto viene así desde el cine mudo, porque en el cine mudo no había soundtrack, había score, pero no existía el soundtrack. Entonces, de hecho, Juan, si me permites, en fin, es una cosa un poco más técnica. Es simplemente porque no sé muy entendido del tema, pero no solo es eso, sino es que hasta una época determinada, que no recuerdo cuál es, la pista de sonido lo incluía todo, incluía diálogos, sonidos, música, tal cual. Y por eso, muchas veces cuando se doblaba para la televisión y eso, que se lo tenían que cargar todo, no tenían la música porque no la tenían, y de pronto tuve perdición con la música de la caída del Imperio Romano, ¿vale? Y eso es porque tenían que reemplazarlo todo. Entonces el soundtrack era justo, como bien dices, era la inclusión de todo eso, del sonido ambiente, del sonido... Ahora ya hay pistas diferentes y por tanto tú puedes mantener perfectamente los sonidos y simplemente cambiar la música. Es una cosa técnica nada más. Esto ocurrió genial. Con el salto del 35 milímetros al digital, es cuando ya se pudo empezar a separar las diferentes pistas, pero efectivamente en lo que era la tira de 35 milímetros aparecía en un lateral todo el soundtrack completo, todo. Solamente creo que aislaban la parte dedicada a los diálogos para incluir la parte del doblaje. Sí, pero el resto, sonidos, efectos sonoros, música, evidentemente, todo tenía que ir en una misma línea. Por eso, en alguna ocasión, sí que es verdad que la remasterización de algunos DVDs, de algunas películas para su lanzamiento en DVD,
el doblaje a veces sufría una parte bastante importante porque se había hecho con técnicas de los años 70 y 80 y a veces era difícil y a veces por eso había que redoblar algunas películas. Es un tema bastante complejo que va más allá del tema de nuestro programa, desde luego. Sí. Bueno, en fin, tú ya lo has explicado. Simplemente déjame hacer un matiz al respecto para también ubicarnos. Y es que, en fin, compro lo que tú has dicho, Juan, pero con matices. Porque lo que se llama el soundtrack, lo que yo llamo la competición sonora. Es decir, la competición sonora es ese espacio físico donde sí o sí música, diálogos, sonidos naturales, efectos de sonido y silencio han de convivir, han de encontrar su espacio, han de competir. Esa competición a veces es técnica, una cuestión técnica, oye, pues los diálogos se tienen que escuchar, y muchas otras veces son decisiones dramáticas, es decir, de pronto, ¿por qué razón la música se come todo el sonido ambiente o incluso se come los diálogos? O sea, de pronto, en un momento dado, interesa que el sonido de un tren impida, un sonido de un tren evidentemente puesto en postproducción, impida saber qué es lo que están diciendo esos personajes, ¿vale? Entonces, quiero decir con esto que en realidad, en fin, yo soy muy fanático en esto. En realidad está muy bien valorar lo que hay en un concierto, lo que hay en un CD, pero lo que cuenta es lo que hay en la película. Y lo que hay en la película, querido amigo Juan, es el todo. Es decir, es si la música está en posición, en primera posición, en segunda posición, en fin, todo esto, ¿vale? Así que el soundtrack, tal y como esto, forma parte de lo que es la construcción dramática y narrativa y ambiental también de las películas, ¿vale? Pero bueno, hablemos de eso, hablemos de score. Sí, no, desde luego, estoy totalmente de acuerdo. La aclaración era que nosotros nos llamamos A Window to the Score porque lo que analizamos en este podcast Totalmente, perdón, solo la música, pero sí, no, desde luego estoy totalmente de acuerdo. Entonces, ¿qué pasa? En el cine mudo no hay sonido, es mudo, lo acabo de decir, pero hay un pequeño problema que es que los primeros proyectores, hacían un ruido infernal. Entonces, ¿cómo lo solucionamos? Pues ponían a un pianista en directo a tocar mood music, música que funcionaba con los distintos ambientes sacados de la música que se solía escuchar en aquella época, ragtime, Scott Joplin, todo ese género que acaba desarrollándose. Corregidme si me estoy equivocando, porque yo creo que es así, pero puede que no. Entonces, todo eso deriva en lo que será la primera música para cine, que es las bandas sonoras, o sea, no, los scores de las películas de cine mudo. Bueno, Juan, no te vale. No te lo compro, pero por una razón. Mira, yo creo que esto es evidentemente lo que se dice, o sea, no dice, para callar el sonido de las máquinas y todo esto. Eso es cierto, o sea, eso es cierto. Lo que pasa es que pasa una cosa, hubo un momento que ojalá nos hubiésemos podido poner en la máquina del tiempo, en ese momento que no sé cuál es, en el que de pronto, con esa idea de callar un poco, de amortizar el ruido de las máquinas, hubo un momento de magia donde de pronto el pianista, tocando el piano sobre lo que pasaba en escena, creaba una sinergia. Y de pronto, ostras, era no simplemente un efecto sonoro contra otro, o sea, un sonido contra otro sonido para intentar. De pronto resultaba que la escena cobraba una magia especial. Porque después, qué sé yo, pues la escena romántica era más romántica o la escena de persecución de policía era más divertida. De pronto, la música no estaba solo para callarla, o sea, esa a lo mejor era la idea, pero de pronto generaba una magia. Tuvo que haber un momento donde de pronto es como una revelación mariana. Hostia, ¿qué está pasando aquí? Yo me he puesto a porrear el piano para callar el ruido y de pronto estoy generando algo, que es lo que en 2021 seguimos viviendo. Es decir, una suma de dos elementos que hacen un tercer elemento, ¿vale? Entonces, la música, la escena, la música, la imagen, la música, los personajes, la música, lo que sea. Entonces, yo creo, querido Juan, que el espectador más primario de finales del 19, cuando empezó esto, de pronto empezó a asociar lo que estaba contando la película con lo que le estaba contando la música. Y entonces creo que por esa razón hubo un momento en el que ya no era cualquier música la que valía. Era decir, hostia, aquí hay una escena romántica
yo a la película tengo que dar le tengo que devolver una música romántica. ¿Para qué? Para que los espectadores de atrás sientan mucho más el romanticismo. Y diré más, el tipo de romanticismo que están sintiendo esos dos personajes, lo voy a decir yo, el pianista. Porque de pronto ese día estoy melancólico y de pronto esa escena romántica se vuelve melancólica, o estoy súper contento y súper feliz y esa escena se convierte, que es un poco lo que es la química de la música. Sí, Por sí. eso, Juan, perdóname, por eso, Juan, insisto en que sí, efectivamente, para callar el ruido de las máquinas, sin duda, pero repito, que en el momento que alguien de pronto le da música a una escena, la cambia, la transforma. Y no me creo que no hubiera un pianista o no hubiera unos espectadores que vieran ese efecto, ¿sabes? Y por eso, esa cosa que en algún momento, seguramente el día, no el primer día, ni el segundo, pero a lo mejor a la segunda semana de hacer esto, de poner música con piano para esto, alguien debió darse cuenta de que, hostia, me interesa más contar a la audiencia lo que está viendo, o condicionar el cómo lo están viendo, que no simplemente hacer acallar al ruido de la máquina, ¿sabes? Sí, 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 sí. Y eso es lo auténticamente fascinante, porque a partir de aquí, a partir de este punto, es la conquista de Oklahoma. A partir de aquí es el todo, es apasionante y todavía estamos en eso. Y todavía estamos en eso. Perdón, ¿eh? Supongo que todo sería, no sería una película la que marcase y luego todos detrás, sino que me imagino que evolucionarían varios directores junto con sus compositores a esa narración musical y dramática a través de las imágenes y el sonido. Yo siempre recuerdo películas, cuando yo doy clase de historia del cine, hablo siempre del Nacimiento de una Nación, que es una película que marca una gran diferencia con respecto a esos cortometrajes de los Nickelodeones a los que acudía la gente simplemente a divertirse, sino que en esta película ya teníamos un elemento narrativo que quería buscar unas emociones en el espectador y por lo tanto la música tenía que estar ahí también presente. Y hay una película que vi recientemente porque se hicieron reestrenos en salas de cine, como es El Chico, de Charles Chaplin, el primer largometraje de Charlotte. Y aquí también se establece una relación muy especial, un vínculo muy especial entre la música y lo que nos está contando. Chaplin demostró en esta película unos sentimientos enormes hacia el protagonista, hacia todo lo que le estaba ocurriendo. Era una tragedia, en algunos momentos bastante descarnada, un niño abandonado en las calles, etc. Y la música es uno de los elementos que mejor funcionan a nivel de narración, de contarte la historia de este niño y de cómo se convierte en amigo, casi prácticamente una relación de padre e hijo entre los dos, entre Chaplin y el pequeño niño. Debía ser también de todo. No, es absolutamente así. Es decir, yo creo que gente lo veían, o sea, veían el impacto, la inmediatez, sobre todo, que tenía la música para transmitir no solo emociones, que siempre las transmite, sino especialmente informaciones. El malo es muy malo, o lo que sea, lo que sea. Eso es evidente, entonces contaban con ese cálculo y esa estrategia. El único problema, y probablemente sería incluso para Chaplin una frustración, el decir, bueno, claro, tú puedes, si estrenas El Chico en Nueva York, puedes tener toda una orquesta sinfónica Claro. o en París o en Berlín. Pero claro, tú te vas a Huesca y en Huesca como mucho un pianito. Entonces, claro, quien dice Huesca dice Tennessee o dice Wyoming. Sí, 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 sí. Pero quiero decir que era muy desequilibrado en el sentido. Yo creo que al final decía, bueno, mira, oye, lo que puedan hacer el pianista con la partitura que le mandamos, que lo haga. A lo mejor el pianista era malísimo o lo que fuera y a lo mejor estropeaba un poco la magia, pero también es que tampoco la audiencia tenía otras referencias. Es decir, la audiencia no, salvo la persona que hubiese visto El Chico en Nueva York con la Orquesta Sinfónica de Nueva York, después se va a un pueblo de muerte en Montana y lo ve con un pianista borracho, diría, hostia, no es la misma película. Pero claro, pero sería una cosa muy excepcional. Ciertamente tenía que llegar el sonoro para poder insertar la música y ya después que todas las copias fuesen iguales. Pues vámonos al sonoro, porque realmente esto era una pequeña introducción. Y en el cine sonoro se va a dar una situación, y es que Europa estaba en una época un poco turbulenta. Entonces, una gran cantidad de músicos de corte europeo, austriacos, alemanes, rusos,
van a emigrar a los Estados Unidos y se van a convertir en los padres de la música para cine. Y así empieza un poco todo realmente. Las grandes sinfonías de los años 30 empiezan con toda esta ola de artistas europeos que huían de la pobreza del final de la Primera Guerra Mundial y luego más adelante, un poco más adelante, del ascenso del fascismo en Alemania, la zona de Alemania, Austria y todo eso. Y va a dar a mí, de hecho, me resulta muy curioso porque a nivel musicológico se acercan mucho más todas estas sinfonías de cine a los últimos coletazos del romanticismo wagneriano que a los nacionalismos, con la excepción de Tiomkin, porque Tiomkin es nacionalismo ruso total, me flipa. No, no, sí, es como lo cuentas, en fin, el auge del nazismo y de los fascismos, más del nazismo, porque de Italia tampoco, en fin, en Italia pues no hubo esa huida masiva, pero evidentemente con el ascenso del partido nazi en los años 30 hubo terror, evidentemente hubo mucha preocupación, como por desgracia se confirmaría en pocos años de que era gente depravada. Y efectivamente, eso provocó un gran éxodo hacia Hollywood, no solo de compositores, y evidentemente Hollywood los acogió, digamos, con los brazos abiertos para trabajar en el cine, ¿vale? Y efectivamente, el hecho de que las músicas europeas sonasen en las películas americanas, pues le dio mucho empaque, mucho Congo, por ejemplo, le dio mucho empaque, mucha solemnidad y eso, ¿no? Y fue así, o sea, un Waxman, un Congo, un poquito más tarde Miklos Rosa, y todos estos compositores Sí, que... vamos a hacer un repaso de los 6 compositores más importantes, que son Kongol y Steiner, Erich Kongol y Max Steiner, que eran austriacos los dos, Dmitri Tiomkin, que era ruso, Franz Waxman, que era alemán, Miklos Rozsa, que llegaría un poquito más tarde, que es húngaro, y luego sí que es verdad que a esta mezcla hay que añadir a Alfred Newman, que es estadounidense, es propiamente estadounidense, el primer gran compositor estadounidense. Y estos serían los padres, los que se consideran los padres de las primeras grandes sinfonías del cine. Sí, así es, cada uno lo suyo. Colcol tuvo un recorrido más corto. Un apunte, Juan. No, dime. Simplemente un apunte, Juan. Kongolf era de Checoslovaquia, de la antigua Checoslovaquia, de esa zona que estabas comentando, centroeuropea. Además, un dato que se ha dado precisamente del mundo BSO. Austrohúngaro, si no recuerdo mal. No se habla de los sectores. Ya. Sí, de una población que se llama, es muy difícil de pronunciar, se llama Brno o algo así. Brno, o algo así sería. Y nace en 1897 y es lo mismo que ocurre con Max Steiner, que nace en 1888, en este caso en Viena. Son que nace a finales del siglo XIX, influencia clásica brutal de cada uno de sus países, y se lanzan, como decíais, a los Estados Unidos. Y con el caso de Kongolf, a mí me gusta sobre todo su aportación al cine de aventuras, ¿no? A esas películas tipo Capitán Blues o Robin Hood, donde la música prácticamente estaba todo el rato presente a lo largo del metraje. No había momentos donde solamente se escucharan diálogos o donde solamente hubiera efectos sonoros, sino que la música prácticamente arranca desde los títulos de crédito hasta el final, es decir, que enfatiza todos los elementos, en este caso de los héroes, del Capitán Blood y de Robin Hood, a lo largo de toda la trama. Bueno, eso sí fue así, pero tenía una parte negativa, o sea, no en el caso de Colgo porque tenía sentido, o sea, de hecho muchos compositores se quejaban en los años 30 y 40 de que les obligaban a poner muchísima más música de la que necesitaba la película, ¿vale? Por cierto, todos estos compositores en realidad vendieron su alma al diablo, o sea, Hollywood no es una ONG de almas caritativas y solidarias con los huidos. No, Hollywood era, en fin, una máquina de hacer dinero, es una máquina de hacer dinero y sin piedad, ¿vale? Y entonces, todos estos compositores,
sufrió lo suyo. Y Colgo, por ejemplo, al final fue despreciado, o sea, fue explotado, dio lo mejor de sí mismo Colgo con la Warner, con las películas, como decía, de Francisco Javier de Aventuras, de Roflin y todo esto. Pero cuando dejó de funcionar Colgo, porque era una música muy seria, era una música muy elaborada, y ya me apareció un Max Steiner que hacía músicas más accesibles, más cercanas, melodías más que el público pues, les gustaba más que las sofisticadas y pomposas, en el buen sentido de Colgo, pues entonces en ese momento Colgo desapareció, o sea, a Colgo dejaron de no funciona, allá donde cuando entraron en los melodramas en los 40, eran horrorosas las películas que le daban a Colgo, no las músicas, pero sí las películas. Y en cambio tú comparas el Colgo con Steiner, y Steiner estaba haciendo los grandes melodramas tal y cual. Entonces Steiner tenía éxito, Colgo no lo tenía. Entonces Colgo, toda su enorme aportación en los años 30 no valió de nada. O sea, para Hollywood no le valió de nada. Lo jubilaron. Y de hecho creo que la experiencia final de Colgo fue bastante amarga, ¿vale? De no sentirse reconocido, de no sentirse valorado, y al final volvió a Europa a intentar seguir su carrera ahí, ¿vale? Quiero decir que Colgo fue un ejemplo de cómo Hollywood explota, exprime y destruye a sus talentos. Otros lograron sobrevivir, pero por ejemplo Max Steiner, que es un poco lo que decía Francisco, Max Steiner no paraba, se dedicaba a dos cosas: a escribir bandas sonoras y a escribir memorándums a los estudios quejándose de que le iba a dar un infarto, de que hay un memorándum maravilloso sobre lo que Viento se llevó, de que llevo 3 semanas sin dormir, un infierno, una pesadilla, siempre quejándose, y la RKO se quejaba, en Metro, en Fox, no, en Stellis, es igual, donde fuera, de lo que Viento se llevó, pues se quejaba, ¿vale? Entonces, y de hecho, por ejemplo, y Tiomkin también protestó por eso, porque les obligaban a componer mucho más de lo que físicamente podían hacer día a día, ¿vale? Y ahí también aparece el equipo de orquestadores, y en fin, el equipo para que todavía están en nuestros días, el equipo de ayudantes, porque era un infierno. Sí, porque antes, claro, al principio tenían ellos que componer, orquestar y dirigir muchas de sus propias bandas sonoras, y claro, no les daba de sí. Antes, de hecho, Kongol, si no recuerdo mal, se retira a finales de los años 40, mediados finales de los años 40, y se dedica a escribir música clásica, vamos a llamarla clásica, conciertos de tradición clásica. Tiene, si no recuerdo mal, 2 conciertos para violín, una sinfonía. No sé, he estado mirándolo por ahí, pero de hecho está casi 15 años componiendo música de corte clásico, ¿no? Max Steiner, en este caso, mira, a mí porque muchos de estos compositores yo los había conocido o sea, conocía los nombres, pero no, hasta que no me puse a estudiar esta escaleta, no relacionaba cada uno con el suyo, ¿no? Y me resulta curioso porque en Tiomkin, por ejemplo, en Waxman, en Rosta, se nota mucho la herencia de sus orígenes culturales, ¿no? Se nota mucho, en Tiomkin se nota muchísimo el final del siglo XIX ruso, pero por ejemplo en Steiner, a mi oído, esto es una cosa de mi oído, es el primer músico que crea una especie de un estilo híbrido hollywoodiense, ¿no? Es el primero que consigue beber de muchos estilos y convertir eso en algo específicamente de cine, y yo creo que eso es una de las grandes razones por las cuales ahora sus bandas sonoras son las más conocidas de este periodo.
lo compro todo, o sea, lo estoy totalmente de acuerdo. Fíjate, yo creo que Steiner es el primer cineasta entre los compositores, el primer cineasta. Primero, ten presente que Steiner no tiene, que yo sepa, no tiene carrera musical fuera del cine. Es decir, su vocación era el cine. Le apasionaba el cine y el cine, ¿vale? Cosgol tenía otro tipo de músicas, incluso Rosa también y eso, ¿vale? El cine, el cine, el cine. Pero yo creo que Steiner es el único de todos estos compositores en esta etapa, luego Rosa y Waxman y esos también, pero luego comparado menos con Cosgol, yo creo que Cosgol ante todo y sobre todo pensaba en sí mismo, en su música, en su creación, en su arte, soy compositor, ¿vale? Yo creo que Steiner, a diferencia de Cosgol, pensaba en la película y sobre todo en el público. ¿Vale? Yo no creo que Cosgol pensase en el público, no lo creo sinceramente. Yo creo que Cosgol venía de otra escuela, venía de otro mundo, de otro mundo tal cual. Entonces lo suyo era hacer música y que la música, evidentemente, le gustaban las historias que hacía y por tanto, en fin, había esa sinergia. Pero yo creo que Steiner va más allá de la primera capa de la película y entra en la esencia del drama. En la esencia del drama, ¿vale? En la esencia. Es decir, por ejemplo, ¿por qué fracasa Cosgol en mi opinión? Porque si tú ves los melodramas estos de excepción, no me acuerdo cómo se llaman las películas de los años 40, dices, hombre, es que tú estás poniendo a personajes que son entre tú y yo banales. Tú estás poniendo música de Austria, música de Viena. No casa eso, o sea, no hay, o sea, es una música demasiado buena para personajes tan simplones. Y yo creo que eso fue el principio del final de Cosgol. ¿Por qué? Porque Steiner sí que bajó. Dijo, oye, ¿cómo es la Bette Davis en esta película? ¿O cómo es este cual? Pues yo voy a hacer una música que esté al nivel de ese personaje y que sea comprendido por la audiencia, ¿vale? Y es por esa razón por la que yo creo que Steiner tuvo mucho éxito con la audiencia y Cosgol no, ¿vale? Porque hubo una falta de química entre esto. Y yo por eso creo que Steiner es, ante todo y sobre todo, un cineasta, un hombre que desde King Kong y desde Film entendió que su música no simplemente estaba para acompañar la escena o para rellenar la escena, sino para que meterse dentro y desde dentro explicar cosas hacia afuera, ¿sabes? Entonces yo creo que eso es lo que hizo de Steiner un superviviente, porque lo fue. No sé si estaréis de acuerdo. Has nombrado, Conrado, la película King Kong del año 1933. ¿Estaríamos hablando quizás de una de las primeras películas donde el concepto de música de cine a nivel narrativo se empieza a utilizar realmente a partir de una trama, a priori, una película que podría bien estar dentro del género de la serie B, ¿no? Porque no era una película de gran estudio, sino de RKO, pero aquí se produce una comunión muy interesante entre la música y el exotismo que transmite la película en todo momento. Sobre todo la amenaza que transmite la música hacia lo que nos vamos a encontrar en esa isla Calavera. Ya desde primeros títulos de crédito, ya sabemos que lo que se esconde en esa isla es algo amenazante, exótico, diferente, sobrehumano. A ver, Francisco, es que has puesto encima de la mesa muchas cartas, como muchas cartas. Hay que, por parte, sí, absolutamente. Déjame que añada un par de cosas. La primera es, bueno, en fin, la primera banda sonora, bueno, en fin, no sé, la primera banda sonora sería La salida de los obreros de la fábrica, pero
Lo que sí que tiene es que cuando empieza el sonoro, empieza la competición sonora. Es decir, ya no simplemente, oye, tengo una película muda donde la música va a estar siempre en primer plano y no voy a tener ningún obstáculo ni ningún inconveniente para explayarme. No, no, coño, aquí a partir de ahora hay que convivir con diálogos, hay que convivir con efectos sonoros y por tanto hay que saber cómo modular la música para que no, pues para eso. Entonces, ese es el verdadero oficio del compositor de cine, el saber coordinarse con el resto de elementos sonoros, ¿vale? Lo que decíamos antes de la competición sonora. Y ahí está, porque claro, dices, oye, aquí están hablando, aquí hay unos efectos sonoros tal cual, en qué puntos mi música va a ser expresiva o tiene que ser expresiva tal y cual. Y eso es muy importante y por eso, efectivamente, King Kong es uno de los primeros puntos donde todo eso se conjuga y eso. En segundo lugar, a Steiner, si no me equivoco, a Steiner no le gustó, le pareció una película malísima, una película, en fin, con efectos especiales muy rudimentarios y incluso los directores también lo pensaban de que era como, en fin, esto era de risa incluso en la época. Así que ahí entra la música para darle el empaque que no tiene. Y por tanto es eso, que eso también Steiner lo sabía, es decir, para acabar para levantar al muerto, que decía que, ¿vale? Para en fin, levantar una película que está muerta. Y después, y lo que dice que es muy interesante, es forma parte de la inteligencia de Steiner. Y es decir, el exotismo, lo tribal, da igual. Claro, ¿por qué? Porque hay una función, la principal, lo más importante que tiene la música en el cine, y Steiner no sabía, hay muchísimas, pero no hay nada más importante que la inmersión de la audiencia en la película. Es decir, coger a la audiencia en su butaca de cine y meterlo dentro de la película. La experiencia inmersiva, ¿vale? Entonces, por eso, Steiner comprende muy bien que si queremos que el espectador esté en la isla Calavera, pues hay que llenar la sala de cine ¿sabes? Y por eso el hecho de que meter en la audiencia a través de eso, de la música de tribal y eso, ¿no? Y esto es una experiencia inmersiva, ¿vale? Si imaginamos King Kong con una música que no tuviese ningún tipo de referencia étnica o tal y cual, pues seguramente generaría una cierta distancia con la audiencia. ¿Vale? Y eso también es una jugada de ajedrez muy interesante, el succionar a la audiencia dentro de la sala de cine. Pero repito, primero, la música como coordinada con diálogos, con efectos sonoros, tal cual, tiene que formar un todo útil a la película. En segundo lugar, solventar problemas. Es decir, si el monstruo, para que no dé risa y para que no esto, pues vamos a darle empaque con la música, le vamos a hacer tal cual. Y en tercer lugar, la experiencia inmersiva, es decir, que la audiencia se sienta dentro de la película. Y luego, y para acabar, unos códigos narrativos, que es lo que también has comentado, es decir, el leitmotiv de King Kong. Esto lo pones una vez y nadie se entera. Lo pones una segunda vez y a la tercera vez ya la gente dice, esto es King Kong. ¿Vale? Así que esto viene de Wagner, esto no se lo inventó Steiner. Así pues, como ejercicio narrativo, King Kong es fenomenal porque va insertando las referencias que la audiencia comprende en este caso del monstruo, ¿vale? Entonces, sí, efectivamente es una... Pero es que al año siguiente o 2 años después vino Waxman con la novia de Frankenstein, que también fue la hostia lo que hizo, porque no con un leitmotiv, sino con tres distintos, ¿vale? O sea, fue maravilloso. Chicos, debió ser una etapa donde estaba Oklahoma recién empezada a recorrer, debió ser tan fascinante para ellos. Es decir, esto no está hecho, esto está por hacer. Hoy ya está todo hecho, todo está masticado. Pero en aquella época no, en aquella época debía ser experimentar, vamos a experimentar, debió ser apasionante. Ojalá tuviéramos una máquina del tiempo, ¿verdad, Sí. Conrado? Para asomarnos a esos años 30. O sea, perdóname, Mati. Yo estoy seguro, hoy vemos la de Frankenstein y eso, o incluso King Kong, y bueno, ya hemos visto, pero es que en aquella época, cuando Steiner o Kongol o Tiomkin o quien fuera vieron lo que hizo Waxman en la novela Frankenstein, debieron flipar. O sea, claro. Decir, pero qué maravilla has hecho aquí, ¿sabes? En fin, eso es lo que quería comentar. Sí, una época más de ensayo-error y mover a la siguiente, ¿no? Era esa época de probatinas. A mí hay una cosa que me gusta mucho del cine clásico y es, a nivel musical quiero decir, y es que los créditos estaban al principio.
Y eso implica recuperar un elemento muy importante de la tradición clásica, que es la obertura. La obertura. El tema de la obertura, que ahí tienes los temas principales de toda la película ya lanzados, ya más o menos sabes cuál va a ser el mood de la película, ya te puedes poner en situación, cosa que ahora, por ejemplo, salvo en situaciones muy concretas, eso ya no se da. Y es algo que, por ejemplo, a mí a la hora de entrar en una película, yo ahora echo de menos. En aquella época se hacía muy bien y realmente, pues si veis, por ejemplo, la playlist que os hemos dejado en la cajita de información, prácticamente todos son main themes, opening credits, oberturas, porque ahí tenéis todas las músicas, o sea, una mezcla de todas las músicas de la película dentro de un mismo tema, ¿no? No es exactamente así, Juan, no es exactamente así. ¿Eh? O sea, que eso pasaba sí, pero no muchas veces el tema inicial era un solo tema. ¿No? En fin, déjame un minuto, otro día, porque esto, si empieza a hablar de esto, acabo, no terminamos. La importancia del tema inicial. Bueno, para empezar, quiero matizar que no existen muchos temas principales, un tema principal y los demás centrales, porque siempre hay un tema más importante que otro. Bueno, pero eso es cosas mías, cosas de mi dogma y tal y cual. Pero en eso no entraré. En un momento determinado, efectivamente, en los inicios, el tema inicial fuera un tema o fueran varios, que evidentemente también sucedía lo que tú dices, era una cortina de presentación, ¿vale? Pero en algún momento determinado, alguien descubrió que además de ser una cortina de presentación, vamos a ver una película romántica o vamos a ver una película de aventuras, podía utilizarla como un punto de partida de determinación, que es crear la narración. Por ejemplo, la película es romántica y dramática. Entonces, de pronto empezabas el tema musical con romántico. Bueno, pues el drama ya te lo encontrarás. El espectador iba a ver, ante todo, una película dramática o romántica. Dice, la música condicionaba el cómo el espectador iba a entrar a la película. De muchos años después, por ejemplo, Espartaco es un ejemplo clarísimo de que la historia de amor ya se la encontraron. ¿Vale? Por tercer lugar, llega Bernard Herrmann y dice, no, es que yo voy a utilizar el tema inicial como plataforma como música adelantada. Es decir, presenta una música muy importante en la película, que el espectador la conozca antes de que empiece la película, según el espectador que cree que no ha empezado la película, pero evidentemente la película ya ha empezado desde la música, te presenta una música y cuando esta música vuelve a aparecer, es un código de información. Sabes que aquello que te ha anunciado la música va a comenzar. Chicos, por ejemplo. ¿Vale? Entonces Herrmann esto lo hacía mucho. Lo hizo mucho y muchos lo aprovecharon. Utilizar el tema inicial como plataforma de lanzamiento hacia un punto concreto de la película, y ya Newton Howard también, con Shyamalan, tal y cual, para explicar cosas. ¿vale? Bueno, ya nos lo ha adelantado un poco aquí Conrado hablando de Bernard Herrmann. Hemos hablado un poco de los inicios, hemos hablado de esa época de experimentación y llegan los 40, llegan los 50 y ahí se consolida el género. El género de música para cine se consolida con la entrada pues, de Newman, de Rosta, de Bernard Herrmann, Elmer Bernstein, que llegaron un poquito más tarde, Alex North. Estos nombres que ya darán forma de una manera un poco más compacta a todas estas experimentaciones que habían lanzado Steiner, Korngold, Tiomkin y todos estos de los que ya hemos comentado. Javier, tenías ahí unos apuntes más concretos. Sí, es muy interesante sobre todo la obra de Miklos Rozsa, que este compositor tuvo la suerte de encontrarse en un momento en el que Hollywood miró sobre todo a las grandes epopeyas, a las grandes aventuras. Y Miklos Rozsa fue el gran compositor de películas como Ben-Hur, El Cid, Ivanhoe y una larga lista de títulos, en algunos casos emparentados con las historias bíblicas, pero también incluso llegó a componer temas para películas más fantásticas,
como aquellas de Sinbad, ¿no? Un hombre todoterreno, pero que seguramente todo el mundo recordará por esa escena de la salida de las cuadrigas en Ben-Hur, que se ha convertido en paradigma dentro de la historia de la música de cine. Sí, bueno, en fin, no, Rosa, yo creo que Rosa empezó un poco con con un poco la idea congoliana de componer, digamos, de manera unidireccional, es decir, yo tengo aquí la película y yo le aporto a la película pues lo que la película me pide, ¿vale? Y eso. Por ejemplo, el libro de la selva o el ladrón de Bagdad, que es una maravilla, o sea, es muy congoliano, no por el tipo de música, sino por el comportamiento del compositor, es decir, yo veo y yo explico lo que llamaba Nino Rota el comento musical, ¿vale? Yo voy a, en fin. Pero pronto Rosa cambia el chip y se mete más en el ámbito de Steiner. Es decir, yo no me voy a limitar a poner música a la película, sino me voy a limitar a hacer películas desde la música, ¿vale? Y entonces, de pronto se coloca dentro de la película, observa personajes, crea personajes y se los proyecta así a la audiencia, como por ejemplo es el caso de Recuerda con Hitchcock, ¿vale? Donde la música no es de fuera adentro, sino claramente de dentro a fuera, ¿vale? Es decir, sale de los personajes hacia afuera, ¿vale? Y entonces esto es lo que hace realmente apasionante el oficio de cineasta, compositor cineasta, ¿vale? Y efectivamente Rosa fue un compositor extraordinariamente inteligente. Hay un libro maravilloso que lo ha escrito John Bosch sobre Rosa, que yo recomiendo fervorosamente, se ha publicado hace muy poquito por Simon. Visto, entonces, sí, todos estos compositores iban es verdad que tenían que obedecer unas normas, que eran las normas de los respectivos estudios. Fox tenía una estética, Metro tenía otra estética, musical también, Warner tenía otra y tenía sus jefes de departamento musicales que más o menos dictaban el cómo tenía que ser una música y cómo no debía ser una música en los estudios, ¿vale? Mientras hubo la política de estudios, esto más o menos se mantuvo. Pero efectivamente, todos los compositores de alguna manera contribuyeron muchísimo a ir avanzando en lo que es la implicación de la música como parte de lo que es, en fin, de lo que es la construcción de las películas, ¿vale? Gustando a la audiencia, si tenía que gustar a la audiencia, o desagradando a la audiencia, si tenía que desagradarla, pues hacerla sentir incómoda en películas de terror o lo que fuera, ¿vale? Y entonces, esto hasta los años 40 se mantuvo bastante bien, o sea, era un método que al final se hizo pues muy conservador, muy conservador. Hasta que llegan los 50, pues un cambio de tornas con Bernstein, con North y con George Duner y con otros compositores que rompen un poco el molde para disgusto de los clásicos y aportan una nueva manera de entender la música de cine, por ejemplo, con la incorporación del jazz y eso. Y a fin de cuentas, una cosa que ha demostrado el cine con el tiempo es que es una esponja.
Es decir, como tú bien has dicho, Juan, la música de cine es un género, pero no es un estilo. La música de cine tiene todos los estilos caben, o sea, la electrónica, el jazz, el rock, el pop, en fin, dependiendo de para qué lo necesite la película. Entonces, lo gran atractivo es que nadie creía, probablemente en los años 40, 30, 40, que el jazz, una música que incluso en según qué ámbito se consideraba vulgar, pudiese entrar en el cine. Pues entró y entró, no, y entró para quedarse, y entró para construir, y entró para narrar, y entró para dramatizar. Pero es que en los años 50 nadie creía que lo que después sería la música pop podría entrar, o la electrónica o lo que sea, ¿vale? O sea, que de alguna manera es una suma que va funcionando. Y a día de hoy somos herederos de todo ese legado. Es decir, tenemos el sinfonismo del 19 y tenemos la electrónica del 21. ¿Vale? Entonces, eso es lo grande. Y esos fueron efectivamente pioneros. Mira, has hablado del jazz, justo iba a hablar yo un poco del jazz porque el jazz es el género que más barreras, yo creo, desde un punto de vista musicológico, ha roto. Porque hay un hombre propio, que es George Gershwin, que consiguió llevar el jazz de las calles. Además, mira, voy a usar una frase que se utiliza en Fantasía 2000, que es que consiguió llevar el jazz de las calles a las salas de concierto. Que es así, Rhapsody in Blue, Un americano en París, Porgy and Bess, que es la primera ópera jazz, por así decirla, que también sería un poco preámbulo de lo que más adelante serían los musicales de Broadway. Y curiosamente, voy a nombrar a Alfred Newman porque en la película Cómo casarse con un millonario utiliza el primer tema que se llama New York, es prácticamente Rhapsody in Blue. O sea, juega con los mismos instintos, los mismos ritmos, los mismos tipos. Y eso es un poco una introducción del jazz en el cine, que luego pues sí que es verdad que se culminaría más adelante con principalmente Henry Mancini. Sí, no, a ver, los compositores, Tiomkin, Rosa, Waxman, Steiner, eran grandes compositores, pero no eran idiotas. Quiero decir que sabían lo que le gustaba al público. Y el jazz, efectivamente, era una música que se hizo cada vez más popular y además muy americana y todo eso. Entonces, pero fíjate, sí, aparte de eso, aparte de que, claro, teníamos, por ejemplo, un tranvía llamado Deseo, con estos personajes absolutamente marginales, completamente marginales, es decir, ¿cómo vas a ponerle música sinfónica de Viena a estos personajes? No serían creíbles, ¿vale? No serían creíbles. Entonces, el jazz es una música o era una música en su momento considerada de barrios bajos, de augurios, no era una música de las salas de concierto de Austria, ¿vale? Y por tanto eso encajaba muy bien, era música muy sudorosa, muy porosa. Y eso con personajes como el Marlon Brando de Un tranvía llamado Deseo iba de fábula, ¿vale? Iba de fábula. Eso no significa que jazz, por ejemplo, después Alex North hace Viva Zapata y evidentemente ahí el jazz no pinta ni con cola, ¿vale? Eso por una parte. Y luego está el asunto de la ruptura, o sea, de querer romper con la... Esto sucedió con el jazz en los años 50, pero es que 10 años después, en Inglaterra pasó lo mismo con el free cinema. ¿Por qué el free cinema rompe con los Vaughan Williams o con los compositores tradicionales sinfónicos y de pronto aporta jazz de John Barry, de John Addison, de otros compositores y con películas que no tienen que ver con el mundo del jazz, pero el free cinema. Pero el jazz era un movimiento rupturista, es decir, y se consolidó. Y en España también. Y en España también, o sea, y en Italia. Resulta que de pronto el jazz se convierte en una música de alguna manera contestataria. Es decir, queremos cambiar la manera de hacer cine. Y queremos hacer un cine más social, un cine más pegado a la calle, de menos cartón piedra. Es decir, Micro Rosa, Frank Waxman, Steiner, y todos estos o renuevan o mueren. O renuevan o mueren. Afortunadamente, a pesar de que no renovaron mucho, no murieron, porque el cine, repito, hay cabida para todo. Y efectivamente, como decía Francisco, oye,
Rosa siguió haciendo el Ben-Hur y siguió haciendo el cine, Rosa no estaba el jazz, ¿vale? Pero convivieron, ¿vale? Convivieron ambos estilos. Y fueron durante una época generaciones muy distintas. Pero si os fijáis, al final todos volvieron a reír, porque al final el jazz, a pesar de que llegó para quedarse y que se quedó, al final su duración fue perecedera. Es decir, Bernstein volvió a lo sinfónico, Mancini, o sea, de alguna manera, y los ingleses ya nos cuento, el jazz fue, sobre todo, el auge del jazz fue un momento. Y luego siguió el jazz, evidentemente, pero no como gran movimiento, ¿vale? En cambio, la música sinfónica no ha tenido, salvo en los 70, no ha tenido ningún bajón. Bueno, es que los años 50-60, estás diciendo, honrado, esa convivencia de géneros. Tenemos a Elmer Bernstein, por un lado, haciendo grandes westerns, como es el caso de Los Siete Magníficos, o la relación de Bernard Herrmann con Alfred Hitchcock, que es otra rama, otra escuela que daría para un programa aparte, porque la impronta que han dejado en la historia del cine es enorme. Y también se ha nombrado a Henry Mancini, que es quien impuso unos códigos musicales en los años 60, unos códigos que denotaban siempre sofisticación, comedias ligeras, y todo esto gracias a la aportación que hizo al cine de Blake Edwards, que era el cine de gran éxito, de grandes éxitos de taquilla, y los que venían detrás, los compositores que venían detrás, incluido incluso John Williams, a John Williams en los años 60 le pedían hacer ese mismo sonido, le pedían seguir esa línea. Pero era muy comercial, porque Mancini, además de ser útil y bueno, era comercial, se hizo comercial. Es decir, Tiago King también, por cierto, pero bueno, Tiago King, una parte del comercial, porque evidentemente su canción, la canción de Solo ante el peligro, tal igual. Pero Mancini era ante todo y sobre todo comercial, es decir, su música sonaba en la radio y vendía discos, ¿vale? Entonces todo el mundo quería Mancini. Déjame que comente una cosa sobre Bernstein, de lo que comentaba, porque hace poco, en fin, ayer publiqué en Mundo Deseo un nuevo vídeo de esos que yo hago de lecciones de música de cine. El nombre de Maraceo, por ejemplo, lo estuve estudiando esta semana, es maravilloso porque tenemos un personaje que es el protagonista, Frank Sinatra, que es un jazzman, un hombre que le apasiona el jazz, que quiere vivir del jazz, pero tiene problemas con las drogas, ¿vale? Entonces era una película de Otto Preminger del 55. Claro, en esa época ya era bastante fuerte que se hablase abiertamente, además con una estrella de Hollywood, como una Sinatra, no con un actor desconocido de una película marginal, que se hablase de la droga. Pero claro, de pronto la música de Elmer Bernstein se convierte en sí en la droga, ¿vale? Y el tema principal de Elmer Bernstein está demostrado en el vídeo. El tema principal de Elmer Bernstein es la droga, la droga. Eso fue una pasada, eso fue o sea, nunca se había hecho algo así, ¿sabes? Y por eso digo, y por eso insisto, que estamos hablando de un periodo desde los años 30 hasta los años 60, tal cual, donde había muchísimas cosas que inventar y había muchísimas cosas que explorar. Y en el caso de Mancini, volviendo a Mancini, pasa también eso. O sea, pasa que Mancini dice, yo puedo ir más allá de Steiner porque puedo funcionar en la película, puedo gustar al público y puedo vender discos y puedo funcionar fuera de la película, ¿sabes? Entonces es una tercera vía que también ha traído cierta desgracia a la música de cine, porque lo comercial, la búsqueda por parte de los productores, a toda costa de lo comercial, ha perjudicado también la música de cine como... Vale, y estamos todavía con ello, ¿no? Pero ciertamente Mancini abrió esa vía y como tú bien dices, Francisco Javier, todo el mundo quería eso. O sea, todo el mundo quería, entonces sí, efectivamente, pues después venía Michel Legrand o venía y claro, era eso, el Francis Lai y tal cual. Sobre todo había que también gustar fuera de las pantallas y primero en LPs, luego en la radio, luego en conciertos, ¿sabes? En fin, efectivamente, desde los años 60 estamos así. Sí, bueno, es que lo has dicho al principio, Conrado, el cine tiene una parte industrial que es inamovible, es una parte que hace que sea una industria
que haya que ganar dinero con ella. Y aunque los lanzamientos discográficos de bandas sonoras en la actualidad no es lo mismo que cuando Henry Mancini lanzaba un single con el tema principal de La Pantera Rosa, que seguramente vendería muchísimas copias, sigue teniendo un componente comercial muy importante y por lo tanto tiene que ponerse en la misma balanza la parte de dame tu dinero y la parte de calidad artística, ¿no? Y eso es Bueno, un tema que daría para largo. mira si ha llegado el tema comercial y voy a adelantar a otro autor también del que íbamos a hablar un poco más adelante, que es Maurice Jarre. Los temas de Doctor Cibago, que en España se conocen como los anuncios de la Lotería Nacional. Sí. Bueno, a ver, querido, los siete magníficos, el Marlboro. Pues soy Marlboro. Efectivamente. O sea, ya. el Marlboro. O sea, Sí, mira, eso era otros usos que se hacía de la película. De todos modos, a ver, lo de la Lotería de Navidad viene mucho después. Pero hablando, por ejemplo, de Maurice Jarre y de Doctor Cibago, tú sabes que Maurice Jarre quedó muy disgustado con Doctor Cibago porque Carlo Ponti, el productor, él había escrito un tema, pues eso, pues para un tema romántico, tal y cual, conocido. Y después a Carlo Ponti, como le gustaba tanto ese tema y creía que era muy comercial, pues exigió que apareciese por toda la película. Es decir, que empezase a sonar por todas partes en la película. Entonces la sobresaturó. No es culpa de Maurice Jarre, evidentemente, pero al final es que es un pastelazo. Un pastelazo de... Me van además a matar, ¿eh? que no Me es van que a matar. Cibago Totalmente de sea acuerdo. corta. No, exacto. O sea, a ver, está bien, la música es bellísima y tal y cual. Pero claro, tú ves la película y dices, hostia, qué coñazo, qué coñazo, otra vez, y otra vez, Sí. y otra vez, y otra vez. ¿sabes? A mí me ocurre, es una película con la que entro de manera muy difícil, porque es un pastel tan largo que te termina empalagando. A todo el mundo nos gustan pasteles, pero el problema es estar comiendo pastel durante 3 horas. Que te hagas diabético intelectual. Sí, No, sí. pero ya te digo, no era culpa de Maurice Jarre, o sea, de hecho él me lo dijo así, me lo dijo literalmente, de que sí, que esto fue Carlo Ponti que decidió empezar a poner el tema aquí, allá, y eso quedó también contra el criterio de David Lean, que era más comedido. ¿Vale? Pero sí, exactamente, es una más de las pruebas que demuestran hasta qué punto la búsqueda a toda costa de lo comercial ha perjudicado o perjudica la creatividad y el cine. Y todavía estamos en eso. Afortunadamente, hay margen para la creatividad, es decir, tenemos un Joker, por ejemplo, que no busca el sonar en los 40 principales, pero en fin, ciertamente muchos compositores están padeciendo eso y en aquella época también, y en aquella época seguro que también. Hay una situación que se da. Ah, tira. Sí, un inciso, Juan, que además te llamará mucho la atención, tú que eres de Huesca. Antes habéis nombrado la Lotería de Navidad como la música, cómo se utilizó de Doctor Cibago en estas campañas del famoso calvo de la Navidad. Se da una circunstancia muy curiosa con el Doctor Cibago. Mucha gente cree que la película se filmó en la estación de Canfrán, en la antigua estación de Canfrán. O sea, que se filmó Doctor Cibago allí. Y es totalmente falso, porque Doctor Cibago se rodó en provincias como Soria y Burgos, en concreto en Soria, en un apeadero que había en Almazán. Y todo el mundo asocia Doctor Cibago a Canfrán por culpa de la música de Maurice Jarre y por culpa de ese anuncio que efectivamente se rodó en la estación de Canfrán, pero es totalmente falso. No
estuvo ni David Lean ni ninguno de los protagonistas de Doctor Zivago en esta magnífica estación. Cosas que ocurren. Hablando de la repercusión de eso, el anuncio, mira, el anuncio de lotería, mira, que pasa al revés, ahora cuando uno ve la gente, en fin, la generación nueva o cuando ven Doctor Zivago, mira, es la música de la lotería, o veía los magníficos, mira, es la música de Marlboro, joder. Pero como anécdota, vosotros sabéis que el Mana Mana, esta canción típica de los barrios Sésamo, tan bonita, tan empática, viene de una película erótica. De Piero Umiliani, si no recuerdo mal. Si no recuerdo mal, el compositor Piero Umiliani, creo que es. Y viene de una película erótica, de una película de chicas distintas de Europa. Y después pasó los teleñecos y se hizo famosísima. Pero bueno, en fin, una anécdota. Está guay, está guay. Mira, vamos a volver un poco para atrás porque hay una anécdota. Bueno, Bernard Herrmann, lo has adelantado un poco, Javier, antes. Va a crear un estilo totalmente nuevo de la mano de Alfred Hitchcock. Va a dar forma a esa música onomatopéyica para cine de terror. Pero hay una anécdota, bueno, es una cosa que ocurre, y es que Herrmann hace la música para El Cabo del Miedo en los años 60 y luego será Bernstein el que haga la música para El Cabo del Miedo en los años 90. Y es muy interesante ver, a mí, realmente no sabría decirte cuál de las dos me convence más, pero es el primer remake del que yo tengo conciencia. Seguramente no será así y me vais a decir eso no es así, pero es el primero del que yo tengo conciencia con dos grandes músicos haciendo labor de creación y consiguiendo los dos un trabajo maravilloso. Sí, si no te he entendido mal, creo que sí, no lo sé, tampoco mi memoria, pero creo que sí que puede ser el primer remake musical. Creo que te refieres a eso, ¿no? O sea, Sí, el sí. remake, la misma música en dos películas. Sí, probablemente lo sea. No se me ocurre qué otra película puede ser. No, me refiero a la primera película remake que se vuelve a hacer la peli 30 años después, que tiene dos grandes músicos, porque normalmente los remakes trabajan con músicos distintos, cambian de género, cambian de estilo. Yo creo que no, porque ahora tendré que ponerme, pero yo creo que, por ejemplo, tú y yo, la película aquella romántica se hizo en los años 30 y se hizo de Leo Macari con música de viejo. Sí que hay casos de remakes que después han tenido. Por eso digo que es el que yo tengo conciencia, vosotros me vais a decir que no. No, seguro que no. Seguro. Ahora me lo tendré que poner a pensar, mirar y eso, pero seguro que hay remakes con dos bandas sonoras potentes y buenas y aceptables, da igual. Pero sí que es verdad que Cabo del Miedo, si no me equivoco yo, es el primer remake musical. Es decir, es la primera vez que se vuelve a hacer la misma música. Que no es coger el disco del año 61 y colocarlo en el año 92, 91. Vale. O sea, no es el mismo. El Bernstein primero escribió un tema inicial original suyo del Bernstein y luego lo que hizo fue arreglarlo, o sea, adaptarlo, cambiar un poco las modulaciones y eso. Por tanto, no es estrictamente un copy-paste, pero sí es evidentemente un reutilizar la música de Herrmann, ¿vale? de Herrmann. Por lo que me contó el Bernstein en su día, lo hizo de mil amores, porque el Bernstein fue de los pocos amigos que le quedaron en vida a Bernard Herrmann, fue el Bernstein. Entonces el Bernstein pues, lo hizo como tributo a su amigo. En mi caso, una particularidad con El Cabo del Miedo. Yo vi la película en el momento de su estreno y luego posteriormente lanzaron en VHS la película clásica. La película de Scorsese es una película muy exagerada, es una película llevada al extremo en muchas de sus escenas. Lo que hizo Elmer Bernstein fue coger la obra original de Bernard Herrmann y enfatizarla de la misma manera que Scorsese hizo con la historia del Cabo del Miedo. Partía de una película que también era una película de serie B, prácticamente una película de segunda fila.
y Scorsese la convirtió en una película de clase A con grandísimos actores también, pero con elementos de interpretaciones demasiado exageradas por parte sobre todo de Robert De Niro. Hay algunas escenas realmente muy exageradas. Y Elmer Bernstein se puso a esa altura, ¿no? A esa altura musical también de las circunstancias que pedía la película. Y bueno, nos falta mencionar nos falta entrar un poquito en la animación antes del último bloque. Bueno, animación y no tan animación, porque realmente el combo más importante, combo de compositores más importante de este principio bueno, de este principio, ahora ya estamos en los años 60, 70, hemos adelantado así esto, son los hermanos Sherman, de los que hablamos un poquito ya en el podcast anterior. Que era sobre el renacer de Disney de los años 90. Y bueno, los Sherman realmente son los primeros que pusieron a Disney en el mapa, ¿no? Y aquí en esta época es donde realizan sus aportaciones. No, Juan, estamos siendo muy injustos con Pinocho y con No, no, no. Dumbo. No, no, Estoy siendo muy injusto. no, Ya no, no, está. no, 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 porque evidentemente los Sherman no pusieron a Disney en el mapa. Disney estaba en el mapa desde hacía un mogollón de años, ¿vale? Y de hecho, precisamente, mira, hablábamos de eso, pues justo, mira, una banda sonora, una banda sonora comercial en los años 40 es Pinocho, ¿vale? Al menos la canción que se hizo muy versionada y muy conocida, ¿vale? O sea, mira, fíjate que una cosa que Disney ya en sus comienzos, pues vamos a retroceder a los años 30. Disney cuenta, bueno, explicaba que él cuando arrancó con sus cortometrajes de Mickey Mouse y todo eso, y estábamos ya en el cine sonoro, él hizo una ruta, un viaje, o sea, por Europa, estuvo unos meses viajando por Europa y estudiando cómo reaccionaban las distintas audiencias de Hungría, de España, de Francia, de Italia, de Grecia, de todas partes, en las audiencias de sus películas. Y entonces cuando volvió, dio instrucciones, viendo lo que había visto. Dijo que quería que sus películas, las que producía, se explicasen por las imágenes, o sea, por la acción y por la música, pero con los diálogos menos posibles. ¿Vale? Él quería que la música formase parte orgánica de las películas y que sobre todo, o sea, es decir, que el malo se tenía que ser muy malo por la música y el bueno muy bueno porque la música lo decía. ¿Vale? Viendo por qué, porque por la inmediatez y por lo directo que era la música mucho más rápido que no las palabras, ¿vale? Y por eso él dio instrucciones de que su cine fuera muy musical, ¿vale? De que las menos palabras posibles, la más música posible. Y este código que ya no existe, o sea que este código ya, el método Disney ya está muy pasado de moda, pero este código se mantuvo durante muchísimos años en esto. ¿Vale? Efectivamente, llegaron los Sherman y lo que hicieron los Sherman era colocar el musical en un nivel estratosférico. O sea, estratosférico. Porque esto ya no era una película de animación, una película de dibujos animados, da igual. Esto era un gran espectáculo donde había imagen real y había animación también. Por tanto, un poco los pajaritos y tal igual. ¿Vale? Pero ante todo y sobre todo era un gran espectáculo. Cuando estamos hablando de un musical, las canciones están en primer plano, es decir, la audiencia participa con las canciones, no es como la música incidental que a lo mejor la audiencia no se da ni cuenta de que existe, aunque le manipule y tal y cual. Entonces, efectivamente, Mary Poppins en particular fue un giro copernicano, fue un punto de inflexión no solo en el cine Disney, en cualquier cine, ¿vale? En cualquier tipo de cine, que después, en fin, siguió con otras películas, Bruja Novata y Chitibambam y tal y cual, estas películas que con más o menos éxito, pues hasta que se agotó un poco también Bueno, y animación pura con el libro de la selva y Totalmente. había también por ahí... Merlín también. Pero Merlín eso es, empezó, sí. Merlín. pero lo que vengo a decir, Juan, es que el musical Disney ya estaba, por ejemplo, mira, en el Merlín, en Merlín o la Cenicienta ya eran musicales. O sea, ya cantaban, ¿sabes? En las películas de Disney. Entonces, no le veían. Pero la originalidad que tenía Mary Poppins es que en lugar de ser una película de animación, era una película con actores reales. Entonces, eso fue. Vale, Y no era. Claro, y eso era.
Pues entonces voy a cambiar mi inicio y es que los Sherman lo que hicieron fue ampliar lo que ya existía. Totalmente. Exacto. Y vaya si lo ampliaron. Su canto de cisne es Mary Poppins, que es su película más importante, más exitosa y con, supongo que también muchas ventas de las diferentes canciones y de los discos y las bandas sonoras, traducidas las canciones a múltiples idiomas. Y su influencia se deja notar incluso hasta en los parques Disney. Tenemos atracciones donde los propios hermanos Sherman pusieron su música y siguen sonando. Tú si vas al parque de Disney en París, por ejemplo, en la famosa atracción de Un Mundo Pequeño, It's a Small World, Sí. está sonando todo el rato la cantinela de la música de los hermanos Sherman, porque además tenían la ventaja de componer músicas muy pegadizas, que es ese término, ¿verdad? Hay una pregunta extremadamente cruel, pero real, y es, ¿qué otras músicas conocéis de los Sherman? Es decir, claro. Es decir, los Sherman... Gran pregunta. No, gran pregunta. los Sherman trabajaron más, hicieron más esto, pero el éxito fue uno. O sea, dieron la campanada, les tocó la lotería en el primer boleto que compraron. Bueno, no fue el primero, pero bueno, después, Mary Poppins fue lo más, pero también a partir de ahí no hubo nada más. O sea, evidentemente, y no, claro, o sea, hicieron más cosas, evidentemente trabajaron más y tal y cual. Pero ¿quién conoce? O sea, tú preguntas a la gente, oye, aparte de Mary Poppins, ¿qué conoces de los hermanos Sherman? Y el 90% no tienen ni idea. Y eso es duro, ¿eh? Eso es duro. Es muy duro, es muy duro. Además ocurre una cosa, Conrado. Ocurre que películas como Chitty Chitty Bam Bam, que no son de Disney, mucha gente cree que es una película de Disney y es una película de Metro, que fue producida por Albert Broccoli, el creador también de la saga de James Bond. Pero no es una película de Disney. Pero como suena a película de Disney, y la está gente piensa que lo es. Dick Van Dyke también. Está Dick Van Dyke. Sí. Exacto. Totalmente, pero ya te digo, yo creo que a los hermanos Sherman, pues no debe. De acuerdo que se forraron de pasta, que se debió comprar todas las mansiones. Seguro. Pero ojo, después de toda una vida que solo te recuerden, que solo te conozcan por una obra y no por el resto que has hecho, pues. Ya lo recomendé el mes pasado. Hay un documental sobre los hermanos Sherman en Disney Plus, en el que os cuentan todo, desde lo mal que se llevaban, porque se llevaban bastante mal, hasta todos los trabajos previos a Disney, durante Disney y post Disney. Y la verdad es que está muy bien hecho y muy, muy, muy interesante. Bueno, hay una película también que es Al encuentro de Banks, sí, que es la película que narra la historia, la intrahistoria que hay detrás de la creación de la película Mary Poppins. Y ahí se ve cómo se producía el trabajo entre el propio Walt Disney y ellos, aunque tenemos que advertir a nuestros escuchantes que es una película muy edulcorada, es decir, se muestra de manera muy, muy bonita la creación de una película muy Disney, una película que costó mucho sacar adelante, muchísimo a nivel técnico y sobre todo a nivel de los derechos de autor con Pamela Travers, que era la escritora, la autora original de la película. Bueno, y hablando de los hermanos Sherman, tenemos ya que ir cerrando el programa y hablar de los musicales. Los musicales, yo creo que es bueno acabar con este punto porque hay como dos ramas. Por un lado, las canciones en esos musicales interrumpen la trama y luego también las canciones en los musicales donde las canciones hacen avanzar la trama. Y esto yo creo que está muy vinculado, ¿verdad, Conrado?, con lo que estamos hablando, creo que en este programa todo el rato, que es las músicas en la música de cine que hacen avanzar realmente la trama y las que no. Y esa gran comparación, pues podríamos tenerlo, o esa gran diferencia, con películas como Sombrero de Copa, con Ginger Rogers y Fred Astaire, o películas como West Side Story, que son totalmente diferentes, o My Fair Lady, donde sí que la trama se avanza. Hay que tener en cuenta que realmente tú acabas de dividir dos etapas, pero realmente en los musicales yo lo dividiría en 4.
Porque están los primeros musicales, Fred Astaire, Ginger Rogers, toda esa primera etapa del blanco y negro, en el que juegan mucho, sobre todo con el Great American Songbook. Entonces son canciones que se cogen y se ponen ahí y efectivamente no avanzan la trama. Luego hay ahí una especie de híbrido con Gene Kelly, o sea, todo lo que son las películas de Gene Kelly ya 40s, 50s, en las que hay canciones, generalmente se usa también el songbook, pero hay canciones que no, que son compuestas para esas películas en concreto, o por ejemplo en el caso de Un americano en París, que coge el ballet de Gershwin y lo intenta adaptar a cine. Que ahí ya hay un híbrido, algunas canciones coinciden que avanzan la trama, hay otras canciones que no avanzan la trama, y luego para mí, es que luego has nombrado West Side Story, My Fair Lady, pero es que eso son adaptaciones de Broadway, eso es otra cosa, pero la película que hace el cambio de paradigma y en el que las canciones avanzan la trama es Siete novias para siete hermanos. A mí me parece que es una película que está bastante más infravalorada de lo que debería en la historia del cine, porque supuso un cambio importante. Empezó, los grandes ballets empezaron a aportar bailarines a Hollywood. Fue un poco la ofrenda de paz entre Hollywood y Broadway. Y es, pues eso, es la primera película en la que realmente las canciones avanzan la trama. La primera película, insisto, de la que yo soy consciente por años y tal, igual hay alguna otra anterior, pero de la que yo soy consciente es la primera. Bueno, yo no soy especialista en cine musical, o sea, no es mi ámbito y esto, pero sí, bueno, básicamente estaría de acuerdo. Claro, la idea primero de que el musical viene del teatro, o sea, que no se lo inventa el cine. Y en segundo lugar, el concepto de vodevil, es decir, la gente que va a ver un musical sabe lo que va a ver, es decir, oye, voy a que me canten canciones, a ver una historia romántica o a ver una historia incluso dramática o lo que sea, pero yo ya sé lo que voy a escuchar música. Nadie va a ver, qué sé yo, un Ben-Hur a escuchar músicas. No existe ese concepto. El público, nosotros sí, pero el público no va a ver una película para escuchar música, ¿vale? Entonces, cuando uno va a ver musicales es porque va a escuchar música, porque le apetece que le den canciones con las que empatizar y tal y cual. Por eso muchos musicales, si no tienen las canciones, si no son de nivel, pues por muy buena historia que sea, la película fracasa, ¿vale? Pero luego está el tema, el concepto, como bien decís, o sea, historias, canciones orgánicas o canciones integradas en la trama y que avanzan la historia, o canciones que paran la trama, que sean simplemente un vodevil. Es decir, por ejemplo, pero esto viene, por ejemplo, de los hermanos Marx. Los hermanos Marx, si se puede considerar que son musicales. Los hermanos Marx, ¿qué pasa? Que claro, ellos vienen del teatro y dicen, no, hombre, si nosotros hacemos un bloque de 10 minutos de chistes, donde la gente se va a partir de risa, porque de gas, tal cual, necesitamos hacer descansar al público, porque si no se va a agotar. Si se agotan al final ya los chistes no le van a hacer gracia. Así que hacemos una pausa, hacemos un número musical, que el público se relaje, que el número musical no tiene absolutamente nada que ver con la película, y se relajan, descansan y vuelta a las risas. Se relajan, descansan y vuelta a las risas. Y así
la estructura esta de vodevil, ¿vale? De bloques, de grandes bloques de comedia metidas con una canción. Entonces, el concepto de vodevil también se ha dado en el musical. Es decir, oye, yo te voy a contar una historia y paralelamente vas a escuchar unas canciones muy bonitas porque, oye, porque son muy bonitas y que te van a gustar y todo va en esto. En los años 40, por ejemplo, eso pasaba como bien habéis dicho, pasaba así, oye, pues musical. Evidentemente, hombre, las canciones algo tienen que ver con lo que pasaba, porque si la chica Judy Garland estaba enamorada, pues tenía que sonar una canción. Lo que pasa es que es verdad que empezaba a cantar al amor y a la belleza del amor como podía haber cantado en fin, no estaba explicando la trama, ¿vale? Lo que está pasando ahí, ¿vale? Entonces sí, es muy interesante eso porque que cuenten después el que integre la canción de tal manera esto. ¿Cuál sería el inconveniente? El inconveniente serían las audiencias no anglosajonas, ¿sabes? Es decir, ¿cuántas veces, bueno, yo cuando era niño las películas musicales no se doblaban, las canciones no se doblaban, las canciones. No se doblaban, o sea, que de pronto se ponían a cantar en inglés, casi aprendimos mucho inglés, pero no se doblaban, ni se subtitulaban ni nada, o sea, era una puta mierda porque, perdonadme, ¿eh? ¿Por qué? Porque de pronto te cortaban la película y si no sabías inglés ni te enteraban. Estaban cantando quién es el asesino y no te enterabas. Sí, sí, en casa de mi abuela era el momento para ir a hacer al baño. Por Era eso mismo, por canción, eso al mismo. baño, a por pipas al armario, a por no sé qué a la nevera. Era el Por eso momento, mismo. sí, sí. De hecho, yo creo que esa es una de las grandes causas por las cuales en España lo de los musicales no acaba de encajar, De porque lo que encajar. Sí. nos venía de la tradición pues era que como no nos enterábamos de nada, pues todos al baño. Pues A mí Pero me sí, sí. ocurría, has nombrado Conrado a los hermanos Marx, a mí me ocurría cuando yo era niño y veía las películas en los 80 en primera sesión, cuando Harpo se ponía a tocar el arpa, a mí me aburría mogollón, o sea, era Claro, una, claro, claro. Pero era vamos un a ver, claro, aburrimiento, claro, porque yo, Francisco, yo, yo Francisco, buscaba diversión, sí, sí, claro, sí. nadie iba a ver las películas más por el Harpo tocando el arpa o el otro tocando el piano. Es evidente que no, pero sin eso las películas hubiesen sido imposible, porque hubiese pasado que a los 10 Claro, minutos la resistencia del espectador se acababa y ya toda la locura, todo el desenfreno ya entonces, había que dejar descansar. Y esto insisto, esto claro. no está inventado. Decir esto es que el vodevil de los tugurios, Ujú, donde los hermanos Marx y otros cómicos trabajaron y se formaron y mamaron y aprendieron, era eso. Era número de cómico, ujú, número musical, número cómico, número de claro. chica con ropa ligerita. ¿Sabes? Porque si no, hay que dejar respirar al espectador, ¿sabes? Y de hecho, y acabo, Ujú, de hecho, esto no, si nos vamos a la comedia, no musical, ¿eh? A la comedia, pues es que también, oye, si tú estás haciendo la comedia, pon pausas que no pase nada porque permites que el espectador se recomponga. Porque si no, la cuestión es, yo lo hice una vez, coge una película de los hermanos más corta todos los números musicales, ponlo y no funciona. Funciona. no funciona. Sí, sí, sí. Curioso. de Bueno, nada. Juan, vamos cerrando. Conrado, muchísimas gracias por esta oportunidad de estar aquí contigo. Es A como estar vosotros, a escuchando una vosotros. masterclass Sí. de la música de cine. ¿En qué estás metido ahora, Conrado? Si se puede contar. Bueno, Sí, no, el transatlántico continúa su viaje, ¿no? Sí. totalmente. Eso mientras yo viva, bueno, en fin, eso seguro. No, he empezado un nuevo libro, es un libro lento, porque es un libro de los que yo hago, o sea, de teoría, de ensayo sobre el uso de la música en el cine. ¿Vale? He empezado un nuevo libro y estoy intentando darle un poco de forma. Está en fase embrionaria, es decir, es lento y además porque yo soy muy fanático con lo empírico, con la demostración empírica, o sea, no con filosofar y crearme yo mi película, sino yo quiero que todo lo que yo diga y todo lo que yo explique que se puede demostrar empíricamente en el cine. Entonces estoy en ello, espero en 2021 tenerlo acabado y a ver si en 2022 pues, lo puedo ver publicado y ya está, esa es mi idea.
pues ojalá así sea y que nos veamos en próximos conciertos. Tú que eres más será rápido, una- tú eres más rápido que yo escribiendo libros. Tú más. Sí, yo soy un poco más rápido, sí. Sí, bueno, a veces me ocurre, ¿no? Que todo esto que ha ocurrido en la crisis sanitaria y demás ha hecho que el resto de mis Claro. trabajos vuelen por los aires y me pueda centrar más en la escritura de libros, pero Totalmente. también llevan su trabajo también. Y, Lo sé, y bueno, te estaba tomando el pelo. Sí, totalmente. Y muchos de los que me siguen saben que además uno de los comentarios que más hace la gente es, me dicen mucho, qué bonito cuando cuentas el apartado dedicado a las bandas sonoras, ¿no? Y esto me viene muy bien para cerrar el programa. Hay un apartado dedicado a Max Steiner en mi último libro sobre los Goonies. Hice un monográfico sobre la película Los Goonies. Hay un apartado entero dedicado a Max Steiner, porque él es el alma mater de la música que compuso Dave Grusin para los temas pirata de Willy el Tuerto. Y en algún momento incluso surge el tema principal del Burlador de Castilla, que en la película de los Goonies se emparenta con el Capitán Blues de manera falsa, porque en el montaje hicieron algo que no tiene nada que ver, pero me viene muy bien, ¿no? Para cerrar este programa, porque al final todos los compositores de los que hemos estado hablando son el origen de los compositores que tanto amamos nosotros, como John Williams, J. Goldsmith, John Barry, etc. Así que sin un Max Steiner, sin un Frank Wassman, sin un Miklos Rozsa, sin todos los que hemos estado contando, estos otros no existirían, porque forman parte de su propia... Para acabar, queridos amigos, todo empezó y va a ser un final muy bonito, os lo aseguro que va a ser un final muy bonito. Todo empezó, querido Juan y querido Francisco Javier, cuando hubo un pianista que se dio cuenta de que le estaban pagando para callar el puto ruido de una máquina, y se dio cuenta que con su música creaba algo. Y cuando dijo, ostras, mi música tiene un efecto sobre, un impacto sobre la película y un rebote sobre la audiencia, estoy participando en la creación de esta película. Yo, un pobre pianista que no tengo ni para cenar, estoy participando en la construcción de la película. Todo empezó ahí. Ojalá hubiésemos poder estar en ese momento germinal donde alguien dijo, hostia, y a partir de aquí y hasta aquí, y hasta ahora. Qué bueno. Gracias, qué bueno. Muchas gracias. Un final muy bonito, Conrado. Sí. Gracias a ti, Conrado. Bueno, Juan, pronto. ¿Y cuál será nuestro próximo? Nos vemos pronto, Conrado. ¿Cuál será nuestro próximo programa, Juan? Bueno, pues en nuestro próximo programa vamos a volver a tu infancia en esta vez, porque cuando hicimos aquel episodio sobre las aventuras en los años 80 nos dejamos un gran género que se puede decir género aparte de esa misma época, que son las space operas, toda la música que se ha compuesto para películas espaciales, que ha supuesto bueno, hay una lista interminable de títulos y de grandes autores que mucho antes, o sea, mucho después, y siguiendo los pasos de John Williams con Star Wars, se adentraron en estos mundos maravillosos y totalmente imaginarios y muy libres, muy libres, porque claro, tú haces ahí abajo, joder, pues te tienes que circunscribir al menos alguna referencia a la música medieval, tal y cual. Pero claro, en el espacio, ¿qué música había? Y eso fue, espero que lo habléis, el espacio fue un gran campo para la imaginación, para la experimentación y tal y cual. Es decir, tengo la libertad de crear un mundo que no existe y hacer, sobre todo, y lo más importante, hacer creer que existe. Exacto. Yo ya tengo... Venga, chicos. Yo ya tengo preparada la nave Enterprise en el garaje, así que dentro de un mes, nos veremos. El mes que viene nos vemos. Muchas gracias a los dos. Os recuerdo que os podéis suscribir al canal
que nos tenéis, o nos habéis oído en iVoox y en Spotify, o nos habéis visto en YouTube, así que darle a los botones de suscripción y seguidnos en redes sociales porque tenemos muchos otros contenidos, aparte de este del que Javier y yo nos embarcamos en este viaje de las bandas sonoras, que seguirá el próximo mes de julio. Hasta entonces, pasadlo bien y tened salud y todas estas cosas que ahora son más importantes que cualquier otra. Hasta luego. Adiós.